Elementos básicos de los invernaderos. Los invernaderos se usan para proteger a las plantas del mal tiempo. También ayudan a excluir a las plagas y enfermedades. Existen tres tipos básicos de invernadero grandes para cultivar plantas: invernadero en raspa y amagado, en túnel o semicilíndrico y de capilla. Los invernaderos pueden cubrirse con una variedad de materiales incluyendo vidrio, fibra de vidrio, polietileno y policarbonato. Estos materiales de cubierta normalmente dejan pasar la cantidad adecuada de luz para el buen crecimiento de las plantas, proveen aislamiento del calor y tienen buena durabilidad. El efecto de invernadero. Posiblemente usted haya escuchado el término efecto de invernadero. El efecto de invernadero ocurre cuando el calor del sol queda atrapado dentro de un invernadero cerrado. Por eso, incluso cuando hace frío afuera, puede hacer calor dentro del invernadero. El permitir que este aire caliente salga del invernadero se conoce como ventilación o evacuación y ayuda a evitar un aumento excesivo de la temperatura. La mayoría de los invernaderos usualmente están equipados con algún sistema de calefacción y enfriamiento. Comúnmente se necesita algún tipo de calentador para proteger a las plantas del frío. Los calentadores de gas son los más comúnmente usados en invernaderos. La forma más común de enfriamiento es el uso de almohadillas de enfriamiento evaporativo. Una almohadilla de enfriamiento es un trozo grande de material de papel de forma rectangular que se coloca a lo largo de una de las paredes del invernadero. Usando tubería, se deja gotear agua sobre las almohadillas de papel y el aire se enfría a medida que el agua se evapora. El aire enfriado se mueve a través del invernadero y sale a través del ventilador de escape. A menudo se usan materiales de sombra para reducir la intensidad de luz y del calor. Todos estos sistemas trabajan en conjunto para crear un ambiente ideal para el crecimiento de las plantas. Limpieza y sanidad del invernadero. La sanidad significa mantener limpios y bien cuidados el invernadero, las herramientas, los materiales e incluso el área alrededor del invernadero. Cuando se mantienen condiciones limpias en los cultivos, se reducen significativamente las pérdidas por plagas y enfermedades. A continuación se presentan algunos consejos útiles para mantener invernaderos limpios. Siempre cuelgue mangueras, conexiones y boquillas para evitar contacto con el suelo. La contaminación por medio del suelo puede transmitir enfermedades de una planta a otra. El control de malezas dentro y alrededor del invernadero ayuda a eliminar sitios donde se esconden los insectos dañinos. Cierre o repare cualquier agujero o quebradura del invernadero para prevenir la entrada de insectos y enfermedades. Las mallas o telas metálicas también son importantes para prevenir la entrada de plagas al invernadero. Evite usar medio de cultivo que haya estado en contacto con el suelo. Las enfermedades pueden contaminar el medio de cultivo y provocar serios problemas. Preparación para el nuevo cultivo. Antes de que lleguen las plantas para el cultivo nuevo, es importante limpiar las áreas de producción, eliminando desechos, plantas viejas, los restos del cultivo y las malas hierbas. Las bancas, herramientas y los sistemas de irrigación deben desinfectarse regularmente. La desinfección elimina gérmenes que causan enfermedades en las plantas. Para esto se usan productos desinfectantes como el cloro disuelto en agua. Solo equipo limpio y plantas libres de plagas y enfermedades deben permitirse dentro del invernadero. Inspeccione las áreas de cultivo regularmente para eliminar posibles problemas. En la mayoría de los casos, la prevención es la opción más barata, la más efectiva y a veces la única alternativa para el control de plagas y enfermedades. Siempre se deben limpiar las herramientas antes de comenzar a trabajar en un cultivo. Llegada de estacas y plántulas. La mayoría de los cultivos de invernadero crecen a partir de estacas, plántulas o semillas. Las estacas son partes de una planta ya establecida que se cortan para enraizarlas y así producir plantas nuevas. Las plántulas son plantitas jóvenes y pequeñas que se trasplantan a recipientes grandes para que crezcan. Las plantas también se pueden producir a partir de semillas en bandejas o macetas pequeñas. La producción de nuevas plantas por medio de estacas,
plántulas o semillas se conoce como propagación de plantas. Propagación, estacas de punta. Una forma común de propagar plantas es usando estacas de punta. Para tomar una estaca de punta, seleccione una rama que termine en hojas saludables. Corte cuidadosamente las hojas más viejas, las situadas en la parte inferior, dejando una sección sin hojas. Por lo general, las estacas se sumergen en un producto químico conteniendo hormonas, sustancias que facilitan la formación de raíces. El extremo inferior de la estaca se sumerge en la hormona y luego se siembra en el medio de propagación. Cuando las órdenes de plántulas o estacas nuevas llegan al invernadero, es importante inspeccionarlas inmediatamente para asegurarse de que no estén contaminadas con insectos o enfermedades. Cuando se encuentra algún problema, hay que comunicárselo a su supervisor. Esto contribuye a evitar problemas futuros. Las plántulas y estacas jóvenes son muy frágiles y delicadas. Deben manejarse con mucho cuidado, como si fueran de vidrio. Las raíces pueden dañarse fácilmente y producir plantas de baja calidad. El riego adecuado es también muy importante. Mucha o muy poca agua de riego causan estrés en las plantas y esto puede traer problemas con insectos y enfermedades. Medios de crecimiento. Las plantas de invernadero no se cultivan en suelo común. Estas plantas se cultivan en un sustrato artificial sin suelo al que llamamos medio de cultivo. Este medio de cultivo es necesario para darle a las plantas un balance apropiado de humedad y aire para el crecimiento óptimo. El medio de cultivo debe humedecerse por completo antes de ser usado. Esto contribuye a mantener las estacas en su lugar y aumentar la humedad alrededor de las hojas. Existen varios tipos de medio de cultivo para la producción de plantas. Estos usualmente consisten de combinaciones de turba, corteza de árbol, composta, perlita, vermiculita, arena u otros materiales similares. Los medios de cultivo pueden mezclarse antes de ser usados en el invernadero o pueden comprarse premezclados. La siembra. La siembra en macetas es otro paso importante en la producción de plantas de invernadero. Hay muchos tamaños y formas de macetas para el uso en cultivos de invernadero. El tipo de recipiente que se usa depende del tamaño de la planta o plantas que se van a producir, así como de la apariencia del producto final. Para obtener buenas plantas, el medio de cultivo debe estar húmedo pero no completamente mojado. Las estacas, plántulas y propágulos y otros materiales requieren de un manejo cuidadoso durante la siembra. Levante las plantas por las hojas para evitar dañar las raíces y los tallos. Trate de no tocar demasiado las plantas. La compactación excesiva del medio de cultivo durante la siembra reduce la cantidad de aire dentro del medio de cultivo. Estos espacios conteniendo aire son necesarios para el crecimiento de las raíces. Asegúrese de regar bien después de la siembra. Sembrando plantas nuevas. Las plantas nuevas se siembran a mano, pero en algunos casos se pueden usar máquinas. Independientemente del método que se use, las estacas, plántulas y otros materiales de planta deben sembrarse lo más pronto posible después de que lleguen al invernadero. Para comenzar el proceso, se vacían las bolsas de medio de cultivo sobre una mesa, banca o máquina mezcladora. Luego se agrega agua para humedecer el medio. En este momento también pueden agregarse fertilizantes y fungicidas. Seguidamente se agrega una capa del medio de cultivo al fondo de la maceta o recipiente. Es importante sembrar la planta a la profundidad correcta, ni muy adentro ni muy afuera. La siembra muy profunda facilita el desarrollo de enfermedades. La siembra muy superficial generalmente causa daños a la raíz. La profundidad correcta de siembra es cuando la estaca, plántula o propágulo se coloca al nivel original que tenía. Ajuste el nivel agregando o retirando medio de cultivo para lograr la profundidad apropiada. Finalmente, llene con cuidado y presione ligeramente el medio de cultivo a los lados de la planta. Cuando haya terminado, la planta debe estar a su profundidad original
y el nivel del suelo debe quedar apenas bajo el borde del recipiente. Esto ofrecerá un espacio para el agua de riego. Ahora que hemos aprendido algunos conceptos básicos de la producción de plantas en invernadero, repasemos contestando algunas preguntas de selección múltiple. Mantenga siempre los extremos de mangueras, los conectores y las boquillas A. En su bolsillo, B. Cerca de la fuente de agua, C. Fuera de contacto con el suelo, o D. Ninguna de las anteriores. Si su respuesta es C. Fuera de contacto con el suelo, ha contestado correctamente. Llena el espacio. Cuando llegan las estacas o plántulas nuevas al invernadero, es muy importante que se, espacio, inmediatamente. A. Rocíen. B. Inspeccionen. C. Rieguen. D. Planten en macetas. Si su respuesta es B. Inspeccionen, ha contestado correctamente. Evite dañar las raíces y los tallos durante la siembra tomando las plantas por las, espacio. A. Tallos. B. Raíces. C. Flores. D. Hojas. Si su respuesta es D. Hojas, ha contestado correctamente. Llene el espacio. El nivel del suelo del producto final debe quedar, espacio, que al nivel del suelo original de la estaca, propágulo o plántula enraizada. A. Apenas más arriba. B. Al mismo nivel. C. Apenas más abajo. D. Ninguna de las anteriores. Si su respuesta es B. Al mismo nivel, entonces ha contestado correctamente. Aquí concluye la sección de elementos básicos de invernaderos, parte 1.